En el nombre de Jesús, venimos en esta tarde, Señor, agradecidos por lo que has hecho en nuestras vidas. Agradecidos, Señor amado, porque todo lo que nos has provisto, Señor, es lo que nos tiene hasta este momento con vida, con fuerza, con salud, con fortaleza. Gracias, Dios. Te agradecemos por la libertad que nos das en este país, Señor, de adorarte sin persecución, sin sufrimiento, sin dolor, Señor. Te agradecemos, Señor, porque estamos protegidos. Pero también te pedimos, Señor amado, por todos aquellos hombres que han dejado la comodidad, Señor, que han dejado esos países donde han nacido, Señor, y se han ido a lugares conflictivos. Te pedimos por ellos, Dios mío, que tú los guardes en esas persecuciones que están teniendo, Señor. Quizás nosotros vivimos un evangelio más fácil, pero ayúdanos por lo menos a orar por ellos y a poder enviar, Señor, económicamente para que ellos, Dios mío, puedan seguir adelante con la predicación de tu palabra. Ahora te pido, Señor, que me guíes a través de este mensaje que tú has puesto en mi corazón y que ha edificado mi vida y que edifique la vida de mis hermanos y que nos amplíe el entendimiento de qué es lo que está sucediendo fuera de estas cuatro paredes, fuera de este país, fuera de este continente americano. Señor, te lo suplico, guíame, en el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Quiero compartir un tema misionero, por supuesto, y el tema que quiero compartir en esta tarde es: todo el mundo debe saber acerca de Jesucristo. Todo el mundo debe saber acerca de Jesucristo. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El que estaba en pecado, o el que está en pecado, dice la palabra de Dios, que está muerto espiritualmente. Romanos 3:23 también dice el apóstol Pablo: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Sabe que en el tiempo en el que Jehová empezó a cuidar al pueblo de Israel, les dio la oportunidad de que si ellos cometían un pecado o una falta que iba en contra de las leyes de Dios, Dios les permitía ir ante el sumo sacerdote y los sacerdotes, y podía llevar un corderito, podía llevar un palomino, depende del tipo de pecado que había cometido, lo llevaba, y ese animalito o esa ave tomaba el lugar mío de culpa, y cuando era sacrificado y su sangre era derramada, yo quedaba limpio de pecado. Y eso fue así. La gente pecaba, se arrepentía, llevaba un palomino, un corderito. Él era la expiación, él tomaba el lugar de la persona y la persona quedaba libre. Pero llegó un momento en el que decían: bueno, aquí está la oportunidad, puedo pecar, puedo llevar un par de palominos, puedo estar llevando constantemente mi corderito y quedo limpio de pecados. Entonces empezaron a abusar de la bendición que Jehová les había dado de poder limpiar sus pecados. Entonces empezaron a corromperse, a pecar y a llevar corderos, hasta que dijo Jehová: estoy hastiado, estoy cansado, estoy harto de tanta sangre derramada que no hacen nada ya por ustedes, porque su corazón está negro, está podrido, sigue en pecado, no ha cambiado nada. Entonces había una única manera de que todo el mundo se regenerara. Y ya no era a través de un corderito cada vez que se pecaba, sino de que tenía que venir un cordero a esta tierra, un cordero, no un animalito, sino Dios toma la forma humana en Cristo Jesús. Y Juan el Bautista dice, cuando ve a Jesús que va a bautizarse: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Porque Él lo iba a hacer de una sola vez y para siempre. Ya no iba a ser necesario de que se estuviese haciendo un constante sacrificio para limpiarse de los pecados. Entonces, cuando viene Jesús, viene con esa misión de limpiar el pecado de todo el mundo. Ahora, antes de Jesús ser sacrificado en la cruz del Calvario, Él inicia su ministerio y empieza a levantar discípulos. Estos discípulos
los tiene que preparar, los tiene que entrenar, les tiene que enseñar todo detalladamente, les da autoridad sobre los espíritus, sobre los demonios, pueden echar fuera demonios, pueden sanar a los enfermos, pueden limpiar a los leprosos, pueden resucitar muertos. Jesús les da la autoridad. Y entonces, ahora estos discípulos están bien entrenados y preparados para que cuando Jesús falte, que ese es el plan de Jesús, que cuando Él se vaya, que sus discípulos sigan haciendo la misión. En el versículo que leímos al inicio dice, Mateo 9:35, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Cuando Jesús preparó a sus discípulos, y mucha gente más le seguía, mucha gente que quería ser seguidor de Jesús, y toda esta gente empezó a aprender de Jesús, empezó a abrir su mente, su entendimiento de cuál era el plan perfecto de Dios, de que la única manera ahora de ser limpios de nuestros pecados era a través de creer en Cristo Jesús, de confesar con nuestra boca de que Jesús es el Señor y de que Él es el Hijo de Dios y que Dios le envió como el ungido para redimirnos a nosotros de nuestros pecados, que Él es el único medio para llegar al Padre. Entonces, eso es lo que Jesús le enseñó a esta gente. Ahora, aparte de eso, les enseñó que también había que ir y predicar esta palabra. Jesús no solo se quedó en Jerusalén o en Samaria o en Judea o en Galilea, Él anduvo en todos esos lugares que le acabo de mencionar. No nació en un lugar y se quedó en ese lugar, sino que empezó a ir a predicar a diferentes lugares. Y aquí dice que sanaba enfermos, sanaba todas sus dolencias, en cierta ocasión hasta tuvo que alimentar a la gente, ¿cómo se dice? Bueno, tuvo que alimentarlos milagrosamente porque estaban en un lugar donde no había que comer. Pero Jesús multiplica el pan y los peces y ahora había mucho que comer. Alimentaba a la gente físicamente y la alimentaba espiritualmente. Pero el objetivo principal de Jesús era de que esta gente escuchara la palabra y que esta gente empezara a llevar esa palabra a todos los que no la habían escuchado. Por eso Jesús dice que iba por las aldeas, por las ciudades, predicando acerca del reino. Iba principalmente a las sinagogas donde estaban los judíos, porque la salvación venía especialmente para ellos. Pero luego, por la misericordia de Dios, como a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero más a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, entonces a ellos, que somos nosotros también, nos dio el derecho, la oportunidad, el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Imagínense qué bendición. Los judíos que conocían acerca de Jehová de Dios rechazaron a la bendición que venía, la salvación que venía por medio de Jesús, pero dijeron, tú no puedes ser el Hijo de Dios, tú no puedes ser el Mesías, el ungido, porque haces cosas que no están de acuerdo a las leyes y a todo lo que se ha escrito, pero que ellos habían transgiversado toda la palabra de Dios y la habían malentendido. Y Jesús lo que vino a hacer es a recordarles, a recalcarles lo que exactamente Jehová quiere de nosotros. Entonces Jesús les estaba aclarando eso, pero ahí fue el momento en donde aprenden a Jesús y sabemos el final. Llega Jesús a la cruz del Calvario y sus últimas palabras es, consumado es. Aquí entrego mi espíritu, pero al tercer día Jesús resucita, se levanta de entre los muertos con poder, glorificado como el Hijo de Dios, y se empieza a aparecer por un periodo de 40 días a sus discípulos. ¿Y sabe qué? Se le presenta a sus discípulos para decirles, ¿se recuerdan que les dije que era necesario que yo fuera apresado y que fuera desechado y despreciado, que fueran molida mi cuerpo, mi carne, con látigos, con escupidas, con corona de espinas, con una lanza en mi costado, que era necesario todo eso? Pero yo también les dije, ¿se recuerdan de que al tercer día iba a resucitar? Entonces Jesús se levanta se resucita con poder, porque Él mismo tiene el poder para quitar la vida y para volver a tomar la vida, porque Él es Dios, Él es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Entonces Él tiene toda la potestad de hacerlo. Entonces Jesús se resucita para darles testimonio, pero no solo para eso. Jesús también ha resucitado
para ahora encargarles a ellos la gran comisión. ¿Y sabe qué dice Mateo 28, 19, 20, el que hemos estado sacándole el jugo a este versículo? Mateo 28, 19 y 20. Esto es lo que les dice Jesús. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén, dice ese versículo. ¿Sabe que Jesús quería prepararlos? Y aunque al principio los discípulos tuvieron miedo, pero recibieron esa preparación. Y ahora Jesús ha resucitado y les confirma y les da la gran comisión. Vayan y hagan discípulos. Jesús les dice, ustedes no pueden decir, pero ¿y cómo lo vamos a hacer? Si yo ya les enseñé, les dijo Jesús. Él mismo fue y los llevaba consigo y iban a las ciudades y a los pueblos y a las diferentes aldeas a predicar. Es más, Jesús muchas veces envió a sus discípulos a predicar a ellos solos y les dio autoridad, les dio poder. Por ejemplo, en Lucas capítulo 9 y versículo 1 y 2 dice, habiendo reunido a sus 12 discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Jesús les enseñó, miren, hay que ir a evangelizar. Yo he ido con ustedes a diferentes ciudades, ahora vayan ustedes, les dijo a los 12, y prediquen. Más adelante en Lucas capítulo 10, versículo 1 y 2, dice, después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía, la mies a la verdad es mucha, mas los obreros, es decir, mas los predicadores, son pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces, él les enseñó, y ya que les había enseñado, les dijo, vayan y ahora empiecen ustedes a hacer misiones. Pero cuando Jesús es arrestado, recordemos que todos los discípulos se dispersaron y tuvieron miedo y se escondieron. Y quizás se les olvidó que había que ir y hacer discípulos y que por eso los había preparado Jesús. Por eso es que cuando resucita entonces les vuelve a dar la gran comisión y les dice, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y claro, no se les olvide enseñarles a que guarden todas las cosas que yo les he mandado. Y les dicen, no se preocupen, porque yo voy a estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Ahí está la gran comisión. Y a causa de esa predicación es que ha llegado hasta nosotros el día de hoy esa palabra. Es por eso que el día de hoy usted está escuchando quizás por primera vez los que están conectados en Facebook o los que van a oír a través del YouTube cuando subamos el vídeo o cuando escuchen en la radio, quizás lo escuche por primera vez, pero desde ahí es la raíz o el inicio de las misiones o el evangelio que se ha propagado por todo el mundo. Pero lastimosamente hay lugares muy remotos en donde aún no ha llegado la palabra de Dios. Y es por eso que siempre estamos hablando de misiones. Esto sucedió, imagínense, en el viejo mundo, en Israel, en la antigua Canaán. Pero desde ahí se propagó el evangelio. ¿Y saben quién tuvo el privilegio de salir de Israel y empezar a predicar el evangelio? El apóstol Pablo. Todos se mantuvieron predicando ahí en Israel prácticamente, en Samaria, en Judea, en Damasco, en varios lugares ahí en contorno. Pero Pablo tomó barcos, tomó caballos y empezó a viajar a diferentes lugares. Pablo, que era un hombre estricto en las leyes judaicas, un maestro, un conocedor de la palabra, era un perseguidor de los cristianos. Pero conocemos la historia, Jesús tiene que presentársele a Pablo, porque Pablo era un instrumento excelente en el conocimiento de la palabra de Dios, y Pablo solo debía de entender, bueno, en ese entonces se llamaba Saulo, él debía de entender cuál era el motivo por el que Jesús había venido, y él tenía que aceptar a Jesús, y la única manera era que Jesús se le presentara directamente a él. Y conocemos la historia,
una gran luz le aparece a Saulo cuando va camino a Damasco a buscar a los cristianos, a atraparlos, pero de repente esa gran luz lo tira al piso, queda ciego y desde ahí ese hombre cambia su corazón, se convierte. Y sabe que me gusta lo que dice Hechos capítulo 13, versículo 2. Hechos capítulo 13, versículo 2 dice lo siguiente. Ministrando estos al Señor, es decir, todos los hermanos, todos los siervos de Dios habían congregado, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo, que ahora se llama Pablo, para la obra a que los he llamado. Ahora, después de que Pablo, el perseguidor de los cristianos, se ha vuelto también un perseguido por ser un cristiano, ahora el Espíritu Santo lo escoge y es el momento de ir y predicar el Evangelio. ¿Sabe que Saulo no se convirtió y de una sola vez dijo, ok, vámonos y vamos a hacer misiones? Pasó un proceso, pasó un tiempo en el que él tenía que asimilar y entender qué es lo que estaba sucediendo, cuál era el cambio espiritual que él había tenido, quién era Jesús y cómo iba a exponer ahora a Jesús basado en la Torá, en las leyes y en los profetas, que él era lo que conocía, pero ahora tenía que predicar a Cristo, que era el Mesías. Y Pablo entonces, elegido por el Espíritu Santo de Dios, que es Dios, dice entonces, apártenme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Es un llamado especial. Muchas veces quizás nos preocupamos cuando escuchamos, todos tenemos que ir a hacer misiones, pero no es así, no todos tenemos que ir a hacer misiones. Tiene que haber un llamado especial en el corazón de cada uno de ustedes para que usted pueda ir a hacer misiones. Porque muchos pueden decir, eso de las misiones es bonito, se va, se viaja, se conocen nuevas culturas, se comen comidas diferentes, vamos a hacer misiones. Si el Espíritu Santo de Dios no te ha llamado, si Dios no te ha escogido para hacer misiones, vas a estar en graves problemas porque no vas a poder hacer nada en el avance del Evangelio. Tienes que tener un llamado de Dios. No se trata esto de tener una emoción y de sentirse, wow, hay que hacer misiones. Tranquilo, hay gente que ha sido llamada y escogida especialmente para esto. Imagínese, ¿quién se quedó entonces en Jerusalén y en las iglesias que Pablo iba fundando? Había gente que se quedaba encargada predicando y esa gente había sido escogida para predicar, para ministrar en la alabanza, para hacer lectura de la palabra. Ese era el don, el talento de ellos. Pero había gente que había sido especialmente elegida para ir y hacer misiones. Lucas, por ejemplo, que ni siquiera era judío, sino que era un griego, pudo hacer misiones. Marcos pudo hacer misiones. Bernabé pudo hacer misiones. Silas pudo hacer misiones y muchos más pudieron hacer misiones, pero porque ellos tenían un llamado exclusivo a las misiones. Ahora, cuando hay un llamado exclusivo a las misiones y desobedecemos el llamado de Dios, ahí estamos en graves problemas, porque Dios quiere que nosotros vayamos. Y nos puede pasar lo que le pasó a Jonás, ¿se recuerdan? Él tenía un llamado a ir a predicar a Nínive y no quería. Entonces viene, se escapa en un barco y quería alejarse de Dios. Pero Dios está en todo lugar. Entonces, él tuvo que ir prácticamente forzadamente a predicar a Nínive. No le gustó, pero Dios lo había escogido para que hiciera esa misión y tuvo que ir a predicar a Nínive, porque en Nínive la gente estaba corrompida, estaba llena de pecado, estaba llena de maldad y necesitaban escuchar palabra de Dios, necesitaban escuchar de que había la oportunidad de arrepentirse y de tener una nueva vida y de que su familia fuera nueva, que fuera renovada y que hubiera paz en su hogar, que hubiera paz en sus corazones. Él era el elegido. Así de que debemos entender eso nosotros, amados hermanos. No se asuste usted cuando digamos desde aquí arriba, todos tenemos que hacer misiones, porque unos van a tener que hacer misiones yendo, pero otros vamos a tener que hacer misiones orando y ayudando económicamente a todos los que están haciendo las misiones. ¿Sabe que Pablo empezó a predicar en diferentes lugares? Pero predicar el Evangelio de Jesucristo para los que han sido llamados es muy difícil, es muy duro, no es nada fácil. Por eso es que quizás los que entendemos bien la palabra de Dios y quizás aunque tengamos el llamado de ir a hacer misiones, como que nos da miedo, porque sabemos de que hay que estar dispuestos a dar la vida. Hechos capítulo 9, 15 y 16 dice,
Hechos 9, 15 y 16 dice, el Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Hechos capítulo 9, versículos 15 y 16. Cuando Pablo mira esa gran luz, que es la misma presencia de Jesús que está hablando con él y le dice, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón, solo te hace daño a ti mismo. Entonces, Saulo queda ciego y se llena de gran temor y es llevado a Damasco. Pero entonces Jehová le llama, Cristo le habla a uno de sus siervos y le dice, ve a orar por él, porque él va a ser un instrumento mío. Pero él le dice, pero ese hombre es el que persigue a la iglesia, ¿cómo voy a ir y a orar por ese hombre que ha andado persiguiendo a los cristianos, nos quiere matar? ¿Cómo voy a ir y voy a orar por él? Estaba asustado. Pero entonces Jesús le dice esto, ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre, y dice que en presencia de los gentiles. ¿Sabe quiénes éramos los gentiles? Los que no habíamos aceptado a Jesús y que no éramos judíos. Entonces, todo el que no es judío es llamado gentil, es decir, pagano, pecador, idólatra, malo, malvado, todos los derivados. Así nos veían, pero cuando venimos a Jesús, ya no somos más gentiles. Ahora dice que somos añadidos al olivo original, que es Cristo Jesús, y todos con el pueblo de Israel nos volvemos hijos de Dios. Entonces, Pablo había sido escogido para llevar una misión a los gentiles, pero también iba a hablarle a los reyes acerca de la palabra de Dios. Y en el libro de los Hechos encontramos cómo estuvo ante reyes, ante gobernadores, y les habló de la palabra. Cierto rey le dijo, por poco y me persuades, casi y me convences de convertirme al cristianismo, porque Pablo le hablaba la palabra, aún siendo un gobernador, un hombre de alto rango. Y dice, y de los hijos de Israel. Había que predicarle a los israelitas, a los judíos, a los gentiles, a todos los que están fuera de Israel, pero también a los gobernadores y a los reyes y a los principales de las ciudades. Él tenía ese privilegio, esa oportunidad, pero le voy a demostrar, dice, lo que es necesario padecer por causa de mi nombre. Entonces, el apóstol Pablo, amados hermanos, sabemos que sufrió bastante. Era un hombre que ataba, según la historia secular, a los cristianos a las colas de los caballos y le pegaba a los caballos para que los arrastrara a los cristianos hasta destrozar su piel, su cara, su cuerpo. Los obligaba a que maldijeran el nombre de Dios. Dice a blasfemar, dice yo mismo hacía que los cristianos blasfemaran el nombre de Dios, es decir, que negaran de que eran cristianos, y si no, los podía matar o los podía seguir torturando hasta que negaran el nombre de Dios. Ese era Saulo, pero que después se convierte en Pablo. Ahora, el apóstol Pablo, después de ser un perseguidor, se vuelve un perseguido. Y en la segunda carta de Corintios, capítulo 11, versículo 23 y 28 dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos, más abundante. En azotes, sin número. Me han azotado muchas veces, dice. En cárceles, más. He estado muchas veces en prisión. En peligros de muerte, muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1, es decir, 39. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, los mismos hermanos judíos, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, y en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas,
lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Póngase a pensar. Perseguía a los cristianos, los hacía sufrir, y ahora escuche todo lo que él ha sufrido, porque ahora él es un ministro de Cristo, un servidor de Cristo, y estuvo dispuesto hasta la muerte. Fue llevado a Roma, donde finalmente fue sentenciado por César, quien le quitó la vida prácticamente. Algunos dicen que fue decapitado. Hay diferentes versiones seculares, pero en la Biblia no encontramos eso. Pero prácticamente él perdió la vida predicando el Evangelio, pero él expandió el Evangelio en diferentes lugares. Se subió a un barco o a varios barcos varias veces, y aunque sufrió naufragio, llegó a muchas islas, a muchos lugares, y ahí les predicaba la palabra de Dios. Ahí se convertía la gente. Algunos lo agarraban, lo azotaban, pero en las mismas prisiones él predicaba y cantaba con alegría, aunque estaba golpeado y torturado, él cantaba con gozo, porque ahora su pasión era predicar de Cristo Jesús. Se había vuelto un misionero. Hasta en los tiempos actuales, amados hermanos, por la pasión que ese hombre tuvo y por haberle obedecido a Cristo Jesús, el Evangelio se ha propagado grandemente. Aunque en América originalmente llegó el catolicismo romano, porque nos conquistaron los españoles, quienes prácticamente la mayoría de ellos son católicos, y trajeron el catolicismo, y a los indígenas se les predicaba acerca del catolicismo, de Cristo, pero de la Virgen también. Pero finalmente empezaron a llegar misioneros del viejo continente y empezaron a predicar de Cristo Jesús en toda América. Y por eso aún en lo más remoto, en las montañas donde yo vivía, en los cantones, allá se predicaba ya de Cristo Jesús. Y allá escuché de Cristo Jesús. Cuando mis papás, yo tenía quizás como 4 años, mis papás se convirtieron al Evangelio. Y desde entonces mi papá empezó a servirle al Señor. Se volvió un pastor que todavía está sirviendo en el lado de Mendota, cerca de Fresno, y él sigue predicando la palabra de Dios. Así de que él me discipuló a mí, yo estoy discipulando a mis hijos y estoy sirviendo a mi pastor y a ustedes para discipularles también en el conocimiento de la palabra de Dios, y que juntos crezcamos y que salgamos de aquí y que propaguemos esta palabra a todos aquellos que necesitan escucharla. Démosle palmas a nuestro Dios. Necesitamos propagar el Evangelio. Dirá, pero pues todos los Estados Unidos ya toda la gente sabe. Han de haber pocos que todavía no conocen, pero yo creo que también tenemos que enfocarnos. Estamos en las misiones locales, estamos trabajando en las células, estamos evangelizando a través de la radio, a través del internet, a través del Facebook, estamos haciéndolo. Pero también necesitamos no olvidar de que las misiones son especialmente fuera de nuestro país. Que hay gente en lugares tan remotos que están necesitando escuchar palabra de aliento, palabra que transforme y renueve su vida, porque piensan que ya no hay solución, están hundidos en las drogas, en el alcohol, en la prostitución, en el ladronismo, en tantas cosas malas, problemas matrimoniales, problemas con los hijos, y necesitan escuchar algo que les motive, que les inspire a salir adelante. Cristo Jesús es la solución, pero muchos de ellos quizás no lo saben, no han escuchado la palabra de Dios, y por eso hay que enviar gente que sea elegida por Dios para que vaya y les hable de la palabra a esas naciones tan difíciles como Afganistán, Irán, Irak, Kuwait y tantos países que hay, la India, y en África, en tantos lugares que hay ahí donde se puede predicar la palabra de Dios, pero ahí se sufre persecución. ¿Sabe qué? Quiero leer estas estrofas exactamente, y tal vez ustedes las logran identificar, y si no yo se las explico después. Dice: bésame fuerte, es la última vez. Mañana me iré y no volveré. Iré a predicar a pueblos lejanos acerca de Cristo y su sacrificio. Que esa criatura que dejo en tu vientre, cuando pueda hablar, que hable de Dios. No te desesperes, mujer, por mi vida, pues soy misionero y voy con el Rey. No llevo calzado ni muchas monedas. Mi alforja es mi pan, mi escudo es la cruz. Seguro estoy que voy a triunfar. Jesús venció al mundo y yo soy vencedor. Mi techo es el cielo,
mi lecho es la hierba, mi pan la palabra, palabra de amor. Lo que sí te pido es que cuando esté lejos, que ores por mí, oh mujer. ¿La identificaron? ¿Sabe que es un poco duro? Esto fue un canto que hicieron los del Dúo Esperanza, muy inspirado, me gusta escucharlo mucho. Dice que lo escribieron basados en una historia real de un misionero de El Salvador que vivió exactamente lo que ellos escribieron. O sea, ellos lo escribieron por el ejemplo de él. Se fue, se despidió de su esposa, estaba embarazada su esposa, pero él tenía un llamado y decidió dejar a su familia e irse a predicar el evangelio. No sabemos dónde fue, no sabemos si regresó, pero él sabía que iba con el rey y que el rey lo había llamado y que tenía que ir a predicar acerca de Cristo y del sacrificio que él había hecho para que de una sola vez todo el que confiese a Jesús reciba la salvación. Es duro lo que la gente sufre, los misioneros, los que van y predican. Nosotros estamos bendecidos. Quizás le decimos gracias, Señor, porque me llamaste a ser ministro de alabanza o para ser un líder en una célula y no me llamaste para ser misionero porque es duro. Pero a la verdad de que los que se van a hacer las misiones y a predicar acerca de Cristo tienen un gran sufrimiento. Muchos pastores vienen y fundan iglesias aquí en la ciudad y le llaman a hacer misiones, pero prácticamente eso lo que están haciendo es expandiendo su ministerio a otra ciudad. Pero ir y predicar a naciones donde no se puede entrar o que hay que traficar con la Biblia, llevarla oculta, utilizar métodos para evangelizar a la gente, eso es peligroso, eso es arriesgarse, pero hay gente que lo quiere hacer porque sabe de que tiene el llamado. Mi esposa me comentaba en lo que estaba haciendo el estudio que ella nos compartió el día viernes, de que Corea está dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Sur ya tiene una gran cantidad de cristianos, pero como no pueden cruzar a evangelizar al otro lado, los pocos que pueden pues prácticamente los detectan y son torturados por el imperio que está ahí gobernando. Pero los que no tratan de evangelizar con globos de aire, globos de helio, no sé qué le ponen, meten hojas dentro del globo y los dejan ir para que crucen al otro lado y cuando exploten al otro lado, cae la hoja y pueden leer acerca de Cristo. Entonces, buscando maneras de llevar el evangelio, de predicar la palabra. Hace unos meses atrás, y se me quedó grabado esto, un joven, aproximadamente de 26 años, escuchó de una isla que se llama la isla de Sentinel del Norte, isla Centinela del Norte, que está custodiada por la India. Y este joven le gustaba hacer misiones y dijo, quiero ir y evangelizar a esa gente. En esa isla, los centinelas se le llama, la isla se llama Centinela del Norte, y la gente que está ahí, los centinelas, son indígenas que nunca han tenido contacto con la actualidad, con el mundo, con la gente. Ellos viven en su isla y nadie puede entrar ahí porque ellos mismos tienen su arco y su flecha cuidando alrededor de la isla para que nadie pueda entrar. Los pescadores, los lancheros que llegan no pueden estar cerca del alcance de una flecha porque les disparan. No tiene que acercarse nadie ahí, no quieren tener contacto con nadie. Y este joven dijo, yo quiero ir y predicar ahí. Se puso de acuerdo con unos pescadores indios, se subió al barco, a la lancha, lo dejaron en la playa y ¿sabe qué? Lastimosamente no pudo ni siquiera hablar con ellos, lo mataron a flechazos. Pero él tenía pasión por ir y hablarle acerca de Cristo Jesús a esa gente. Así hay mucha gente que está buscando la manera de llevar el evangelio, de alcanzar a aquella gente de que no ha podido ser alcanzada. Es fácil aquí evangelizar, quizás nos tiran la puerta o quizás hasta nos pueden escupir o echar el perro, pero no es nada comparado con lo que otros puedan estar sufriendo en lugares tan difíciles fuera de este país. En este país hay una gran bendición, pero hay gente que está sufriendo por predicar el evangelio. Estuvo tan difícil, no sé si al final no pude encontrar la noticia si pudieron recuperar el cuerpo, porque el cuerpo de él estaba en la playa y pues nadie puede llegar. ¿Sí lo recuperaron?
Entonces dice el hermano, gracias hermano, sí pudieron recuperar ese cuerpo, pero imagínense qué difícil, cómo estuvo esa situación, porque esa gente no quiere saber nada, no quiere contaminarse, su cultura quiere mantenerla así como está, pero vaya a saber usted qué tipo de creencias tiene. Y por lógica sabemos de que no saben de Cristo Jesús y hay que llevarles la palabra. El Señor va a utilizar algún medio, algún método, o este joven quizás va a quedar de reflexión para que otros también se animen y vayan. Algo va a suceder y esa gente también va a ser alcanzada y evangelizada, aunque la India, que es el que cuida o tiene al cargo esa isla, ha prohibido que la gente vaya también porque saben de que al ir pues los van a matar. Entonces, tanto el gobierno está deteniendo para que no vayan y la gente de la isla no permite que nadie entre. Entonces, está sumamente difícil evangelizar ese lugar. Así en muchos lugares del mundo está difícil evangelizar la palabra de Dios. Pero la gente que ha sido llamada y que sabe que tiene que hacerlo, váyase preparando porque el Señor quiere hacer grandes cosas con usted. Váyase preparando. ¿Sabe qué? Hay muchos que han sufrido torturas y estuve leyendo hoy en la tarde un libro y me fui a buscar específicamente los tipos de torturas que los cristianos que lograron ser agarrados están sufriendo. Hace muchos años leí de que había a un evangelista, a un misionero, lo habían agarrado, creo que eran coreanos, pero eran asiáticos, lo habían agarrado y lo estaban forzando, lo estaban torturando y como él no quería desistir, le hicieron que tomara aceite de vehículo, de carro, imagínense. Y aún así él no quiso decir dónde estaban los demás cristianos. Y unas torturas bien difíciles, quizás algunos les cortan sus dedos, lastiman sus partes íntimas, pero ellos están con la pasión de predicar el Evangelio. Una joven coreana decía, llegaron, me encontraron con una Biblia en la casa, y me echaron a que tomara agua hervida, porque tenía una Biblia en la casa. A otros los agarran, los torturan, los golpean, les tapan sus cabezas hasta que los matan. Pero no tienen temor de predicar el Evangelio de Cristo Jesús, porque han sido llamados y ellos saben de que no pueden rehusarse a predicar la palabra de Dios. Ahora, algunos dicen que han sido acuchillados, otros han sido quemados. Vi unos videos bien difíciles, duros de ver, en donde junto con sus hijos son metidos en jaulas y les ponen fuego y todos se ríen, se deleitan porque acaban de terminar con los que llevaron supuestamente algo diferente a la cultura que ellos creían, mas no saben que perdieron la salvación y han sido quemados, incinerados vivos. Otros han sido a las orillas de las playas, han sido degollados o decapitados por los por los grupos estos islámicos que son los más terribles y han matado a muchos misioneros. Pero ¿sabe qué? Por el sacrificio que ellos hicieron antes de que los agarraran, el Evangelio se sigue propagando y sigue llegando, porque este Evangelio tiene que llegar hasta lo último de la tierra. Y cuando este Evangelio llega hasta lo último de la tierra, dice la palabra de Dios que entonces será la venida del Hijo del Hombre, de Jesucristo, y levantará a todos aquellos que hayamos creído en Él y viviremos eternamente con Él en la Nueva Jerusalén. Pero qué tristeza que todos aquellos que han escuchado el Evangelio, que todos aquellos que han estado en el Evangelio, que han vivido en el Evangelio, que un misionero llegó y les predicó, se convirtieron, estuvieron alegres, pero se alejaron de los caminos de Dios. Qué triste que después de haber conocido la verdad, después de haber andado en la luz, vayan a parar a las tinieblas, al lado de Satanás. Eso no es un mito, es una realidad y aquí está escrito en las Sagradas Escrituras. Todo el que ha creído en Cristo Jesús, pero finalmente lo niega por el temor a la persecución o por la adicción a los vicios o por los problemas y que dice que es mejor estar afuera de la iglesia porque usted tiene libertad, pues entonces el sufrimiento eterno le espera. La palabra de Dios dice que hay un cielo y un infierno. ¿A dónde quiere ir usted? Yo quiero ir al cielo, quiero mantenerme firme, yo quiero seguir aprendiendo, quiero seguir enseñando la palabra de Dios, quiero seguir discipulando, quiero seguir creciendo espiritualmente. Mi anhelo es seguir predicando la palabra y que Dios me use en lo que Él me ha llamado a hacer. Si usted tiene el llamado a cualquier área a servir a Cristo Jesús, hay que hacerlo. Es necesario predicar la palabra de Dios, es necesario seguir creciendo espiritualmente.
Pero recuérdese, hay mucha gente que está sufriendo alrededor del mundo. Deje de quejarse. Tenemos aquí aire acondicionado. Bueno, el día de hoy no lo encendieron, ¿verdad? Pero aquí tenemos aire acondicionado. Si está frío, lo ponemos calientito. Si está caliente, lo ponemos fresquecito. Al salir podemos comer pupusas, podemos deleitarnos, puede ir a diferentes lugares. Usted, no hay persecución, no hay sufrimiento. Lo único que tiene que hacer es deleitarse en la palabra de Dios, guardar la palabra de Dios y compartir la palabra de Dios con los demás. Recuérdese de esto. Hay otros que sí verdaderamente están sufriendo y están siendo torturados. Oremos por ellos, apoyémoslos a ellos, porque es necesario de que esa palabra se siga predicando. Pero si nosotros decimos, no, pues aquí estoy y ni siquiera tengo para colaborar con ellos, porque tengo que comprar mis perfumes caros de 100, tengo que mantener mi carro de $50,000 que compré, tengo que mantener mis lujos porque es necesario vivir cómodo y estamos en los Estados Unidos, hay que vivir bien. Y no estamos pensando en los demás, aún siendo cristianos, y sabemos que ellos tienen necesidad de que se les envíe para que puedan tener su sostenimiento y seguir predicando a ellos la palabra en lo oculto, en cuevas, predicando la palabra de Dios. Y nosotros deleitándonos en un lugar tan hermoso, con proyecciones, con los versículos de la Biblia, ahí nos gozamos. Pero hay que orar por ellos y hay que aportar económicamente, hay que ayudarles. Quiero que ore conmigo un momento. Dios, yo te agradezco, Señor, por lo que has hecho y porque a través de un misionero un día mi vida, Señor, la vida de mi padre y mi vida fue alcanzada, Señor, por el Evangelio y transformaste mi vida. Me alejaste de aquellas cosas que perturbaban mi vida, Señor. Aquellas cosas, Señor, que hacían daño a mi corazón y que me alejaban de ti. Pero al aceptar a Jesús, tú me conectaste directamente contigo, Señor. Y ahora hay acceso, Señor. Ya estoy perdonado y solo debo de guardarme, Señor, y compartir tu palabra con los demás. Gracias por la salvación que me has dado. Gracias por la salvación que le has dado a mis hermanos, Señor. Te pido, poderoso Dios, que toques los corazones en esta noche, Señor. Quiero hacer un llamado, Dios mío, pero que seas tú tocando el corazón, Señor. Le pido que siga orando y quiero hacer un llamado. Si usted se alejó de los caminos del Señor y quiere regresar a Cristo Jesús y no perder su salvación, este es el momento de hacerlo. Si usted nunca ha aceptado a Jesús y quisiera recibirlo, quisiera tener una nueva vida en Cristo Jesús, quisiera que su familia y usted vivir felices y tener paz, este es el momento de hacerlo. ¿Alguien quisiera aceptar a Jesús? Levante su mano, este es el momento de hacerlo. ¿Alguien quisiera recibir la salvación en esta noche a través de Cristo Jesús? Este es el momento de hacerlo, levante su mano. Si no hay nadie, les pido que, amén, ahí hay alguien que levantó la mano, le agradezco a José por haber levantado la mano. Le voy a pedir a un diácono, a un hermano que se acerque y haga la oración con él. Un hermano le va a guiar allí a usted y van a hacer la oración juntos. Amén. Mientras mi hermano ora por mi hermano José, yo quiero continuar porque yo sé que algunos de ustedes quizás no pudieron colaborar en la mañana porque estuvieron ocupados.